Doctor Oti. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Digo que voy a tratar de hablar en tono menor, como corresponde a mi posición y a mi cargo de consejero comisionado de paz, y voy a tratar igualmente de ser lo más breve posible para no repetir las anteriores intervenciones. Primero, un contexto muy importante, digamos, que hay que mirar y que yo lo sintetizo en 4 elementos en Catatumbo. Primero, transcurría un pacto de las fuerzas sociales, políticas en Catatumbo, cuyo objeto era lograr un proceso de transformación para recobrar la soberanía popular allá, pero la soberanía popular se recobra es con cambios reales en un territorio que ha sido secularmente abandonado por los gobiernos, por el Estado en general, por los gobiernos nacionales, y desde luego en este pacto se pretendía o se pretende todavía, porque el pacto Catatumbo está vivo, recobrar esa soberanía popular. El segundo elemento muy importante es que por la fecha en que ocurren estos acontecimientos, la agresión del ELN contra este territorio, estaban pendientes el restablecimiento de unos diálogos para recobrar la mesa de negociación y de conversaciones con el ELN. Este es un elemento muy importante porque la agresión del ELN fue absolutamente sorpresiva y en contravía con lo que en ese momento se pretendía. En tercer lugar, sabemos la situación de la frontera colombo-venezolana, una frontera inestable, porosa, que desde luego hoy aumenta su inestabilidad por la situación interna de Venezuela y desde luego por que de alguna manera el restablecimiento de pleno de unas relaciones normales con Venezuela, pues tiene que ver con lo que ha solicitado Colombia a través de su Cancillería y a través de su presidencia, sin que ello signifique un rompimiento o una actitud beligerante como la que existió durante el gobierno anterior. Y en cuarto punto, un tema muy importante también, y es que en Catatumbo había y hay todavía unos acuerdos con un sector de lo que antes llamaban el MC y que hoy, y eso también es algo importante y que explica hechos sobrevinientes, con el sector de lo que ahora se llaman el Estado Mayor de algunos bloques de lo que se desprendió del antiguo Estado Mayor y que persiste en La Paz. Esos son 4 elementos fundamentales para explicar ese contexto. Ahora bien, sobre el tema, aquí entendemos un tema, la soberanía popular en Colombia, que es también el establecimiento pleno del Estado Social de Derecho, no existe en muchos territorios. En muchos territorios gobiernan o cogobiernan ilegales y eso no es la soberanía popular. Y desde luego, uno de los esfuerzos de la paz, pero no solamente de la paz, es poder en estos territorios generar un Estado social de derecho, es decir, recobrar la soberanía popular, uno de los mandatos fundamentales de la Constitución de 1991. La soberanía descansa en el pueblo y eso es, y ese pueblo está en los territorios. Es un elemento que hay que mirar y que tenemos que examinar muy de presente para poder tener en cuenta que allí se estaba haciendo un esfuerzo de recobrar la soberanía popular a través de cambios profundos que beneficiaran y que fueran pactados y hechos desde el territorio mismo. De tal manera que ese proceso muy importante de recobrar la soberanía popular. El eje fundamental a mi modo de ver, por supuesto, del decreto 062 es que está contenido en este siguiente párrafo que está en la página 13
del decreto. Dice que para recuperar el control del orden público en la zona de frontera con Venezuela, resulta imperioso adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar el pleno ejercicio de la soberanía, la protección de la vida y demás derechos de la población. En ese párrafo me parece que está el elemento fundamental. Lo había dicho ya el presidente cuando primera vez en Tibú y frente a todo este ataque contra la población por parte del ELN, empezó a plantear que la almendra de este decreto era recobrar la soberanía nacional, y aquí, digamos, en este párrafo sintetiza un poco el tema, porque es muy distinto lo que sucede en otro territorio donde se ha perdido la soberanía popular a un territorio en una frontera bastante compleja, bastante complicada, como es la frontera colombo-venezolana. Y entonces, el recobrar la soberanía popular y recobrar la soberanía nacional se convierten en un solo esfuerzo, en un territorio donde está profundamente amenazada la soberanía nacional. Tenemos que tener en cuenta que una de las tareas fundamentales de la fuerza pública, de las fuerzas militares, es la defensa de la soberanía nacional, y por ello este decreto también compete mucho a la tarea que tiene que ejercer la fuerza pública en ese territorio. Pero además de esto, además de estos elementos, vienen unos hechos positivos. Discúlpeme, señor comisionado, por favor le pedimos a la plenaria que se encuentra bajar el volumen porque no estamos escuchando la intervención del señor comisionado. Pero además de esto vienen unos hechos sobrevinientes bastante positivos, ya lo señaló el ministro de Defensa, como es la de entrega de armas de combatientes e incluso de niños que estaban en la guerra, y eso es un hecho sobreviniente porque ellos estaban en el dilema de defenderse o incrementar la guerra de ellos con el ELN, y decidieron abandonar la guerra y meterse en la paz, asumiendo que la dejación de armas en ese momento no era un acto de rendición, sino un homenaje a la paz. Y eso es una nueva perspectiva muy importante que hay que mirar en este hecho que ocurrió. Pero además de eso, viene otro hecho sobreviniente, que es también muy importante. Uno de los comandantes de ese Estado Mayor de los bloques, cuyo seudónimo es John Mendoza, plantea de que está dispuesto a localizarse e incluso, digamos, como paso previo a hacer un proceso de paz y a profundizar el proceso que ya venía trabajando, lo cual también permite acelerar el proceso que estaba desarrollándose en Catatumbo. Es decir, en el Catatumbo, al contrario de lo que se piensa que allí se puede profundizar en la guerra, allí pueden hacer una paz muy vigorosa, porque además otro hecho muy importante es que el gobernador, los alcaldes, las comunidades se han movilizado fundamentalmente para profundizar y desarrollar el pacto que venía trabajándose, para defender ese pacto y esa movilización que venía trabajándose. Es decir, son hechos sobrevinientes positivos que, por supuesto, son necesitados, son generados a partir de la agresión que sufre ese territorio por parte del ELN. Y en ese contexto, me parece que hay, en todo lo de conmoción interior, elementos de oportunidad y elementos de urgencia. Estamos, por supuesto, y por eso el tema de la urgencia, que tiene todo proyecto de conmoción interior, que tiene unos límites de tiempo, pero también tienen que tener unos límites territoriales, y además también, por supuesto, tienen que incidir sobre la aplicación de recursos, y si no se tienen, de extraer recursos extraordinarios para poder afrontar esos temas.
la reincorporación, perdonen, pero la reincorporación de la gente que se va saliendo de la guerra de una manera rápida y en este momento producto de esa situación que está generando, que sometida a escoger entre la guerra contra el ELN o la paz que está ofreciendo el gobierno, eso se acelera. Y esa aceleración supone que el gobierno esté listo, porque no estábamos listos para esa velocidad en que cogió la paz, esta paz total que algunos piensan fracasada, pero hoy está más viva que nunca, digamos, a acoger y a tener los recursos necesarios para afrontar esos desafíos. Y con ello termino, digamos, mi intervención. Continúa el señor Comandante General de las Fuerzas Militares, Almirante Francisco Hernando Cubides Granados. Hasta por 10 minutos. Muchas gracias, un saludo